Me vais a perdonar la voz, estoy con la garganta hecha un poco desastre, ¿vale? Pero bueno, vamos a fingir que no pasa nada y ya está. Ciao a tutti, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Una de mis sagas favoritas de la vida son Los chicos de Tomen. Si entráis a mi perfil de YouTube veréis varios vídeos en donde hablo de ellos, los menciono constantemente. Si vais a mi perfil de TikTok, ahí lo vais a ver mucho más intenso porque a veces hay momentos en los que parece que sea una cuenta exclusiva de Los chicos de Tomen y además hace poco que anunciaron la adaptación, anunciaron también el cast, que ya di mi opinión en TikTok de todo eso, pasé por varias fases, pero en general no me parecen realmente malas elecciones. Luego nos va a faltar ver pues cómo actúan y cómo son ellos pues interpretando al personaje. Para mí realmente lo que más me preocupa es que se supone que van a adaptar los dos primeros libros, Binding 13 y Keeping 13, en 8 capítulos. Los libros tienen 80 páginas cada uno. ¿Cómo van a hacer eso? Eso es lo que a mí me preocupa. Hacerlo de manera en que me des un buen equilibrio entre el romance y la trama de los traumitas y de los temas serios que se tratan en esta historia. Ese es mi problema. Que me den un buen equilibrio entre las dos en 8 capítulos. Pero bueno, ya lo veremos. Cuando salga, pues ya opinaremos y veremos, ¿vale? El caso es que hay muchísima gente que cuando ve las recomendaciones de esta saga realmente no sabe si leerlas o no. Porque te puedes encontrar opiniones como es que es la saga que me ha cambiado la vida. Voy a ser yo, por ejemplo, yo misma. O te puedes encontrar con gente que te diga que es un bodrio de saga, que no entienden el hype, que no es tan buena, que muchas cosas. Entonces, claro, hay gente que se queda un poco, vale, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿cómo sé yo si realmente esta saga es para mí o no, me va a gustar o no? Así que he decidido hacer un vídeo hablando de todas las cosas que tenéis que tener en cuenta para saber si os puede gustar o no la saga. Lo voy a hacer sin spoilers, no os preocupéis. Y también os voy a traer el orden de lectura de esta saga porque al final es una cronología complicada, pero de eso ya hablaremos más adelante en el vídeo. Ahora, bienvenidos a la guía definitiva para leer Los chicos de Tomen, todo lo que tenéis que saber. Y es que esta saga sí que es verdad que se vende mucho, por los fans realmente me gusta porque estamos empezando a venderla muy bien, tal y como es, lo cual me gusta, pero se vende como un simple sport romance y ya, ambientado en Irlanda en los 2000. Y nada más, no te cuenta nada más. Y a ver, sí que es verdad que está el elemento del deporte, que está incluido en la historia y un poco va apareciendo en todos los libros, ¿vale? Juegan al rugby y al hurling. El hurling creo que solo es Joey, honestamente, pero bueno, para que nos entendamos. Pero el sport romance no es el eje principal de la historia. También hay romance, que sí que es importante. Al final, pues son los personajes que se conocen, se enamoran y luego poco a poco se van metiendo pues en la vida del otro y van viendo todo lo que sufren en su vida, pobrecicos míos, y todo por lo que han pasado. Y sí que es verdad que se ayudan mutuamente. Sí, es un romance adolescente, pero no es solo eso. Y aquí es donde entran las advertencias de contenido. Y es que no os voy a especificar qué personaje ni en qué libro, por si queréis ir un poco más a ciegas, pero básicamente tratan temas de violencia familiar, drogadicciones, alcoholismo también, adicción al alcohol, abusos sexuales, bipolaridad también, bullying, y que yo recuerde, eso es todo por ahora. Y se tocan de manera gráfica y explícita. ¿Qué significa esto? Que hay escenas tratando estos temas detalladas. Cuando los personajes sufren violencia en su casa, te describen escenas de violencia en su casa, de padres a los hijos, ¿vale? Tal cual, o sea, y te los describe sin tapujos ni tabúes. Igual que las escenas de abusos, lo mismo, están descritas explícitamente y sin ningún tipo de metáfora ni nada por el estilo. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta por qué los libros no están catalogados ni recomendados para menores de 18 años. Que luego vosotros tenéis, yo que sé, 15, 16 años y decís, bueno, pues yo me los quiero leer igual. Oye, no sé, eso ya es cosa vuestra y de vuestros padres. A mí no me vengáis, ¿vale? Yo no lo recomiendo. Pero, no sé, ha habido gente que ha dicho, bueno, pero es que yo, como he pasado por esto y tal, entiendo la gravedad de estos temas y puedo leerlos
objetivamente como con madurez, ¿no? Vale, lo entiendo. Es un poco complicado porque también ha habido gente de 15 años o así que los ha leído y ha dicho, bueno, yo los he leído y no me ha parecido para tanto. Si no te parecen para tanto de por sí, algo ahí estamos haciendo mal. Son fuertes los libros y sí son para tanto, ¿vale? Porque los temas, pues, oigan, son los que son. Ahora, existe gente que puede leer esas escenas explícitamente y no pasa nada, se pueden leer. Y luego hay otras personas, pues un poco más sensibles, que no les gusta para nada leer ese tipo de temas y mucho menos tan explícitos. Las dos opciones son igual de válidas, ¿vale? O sea, aquí cada uno tiene sus límites y lo que puede leer y lo que no puede leer y no pasa nada, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes si te puede gustar o no la saga? Primero de todo, la pluma de la autora. Eso no lo puedes saber hasta que no te leas al menos el primer libro. Es verdad que puede que hayáis visto muchísimas opiniones diciendo que los dos primeros libros no han gustado para nada, ni los personajes, ni la pareja, ni la pluma, ni nada, pero cuando llegan a Saving Six les ha cambiado la vida y les encanta y están súper enamoradas de la saga. No es mi caso, la verdad, a mí me encantan los dos primeros libros, de hecho son mi pareja favorita, pero bueno, aún así existen esa gente. Entonces dirás, vale, entonces, ¿cómo sé si la saga es para mí o no, si los primeros no me gustan? A ver, ¿no te gustan en qué sentido? ¿No te ha gustado nada del libro? O sea, no le encuentras nada positivo ni a los protas, ni a la pareja, ni a la pluma de la autora, ni al found family, ni a las interacciones, ni a los personajes secundarios, a nada, déjalo ahí. Déjalo ahí porque no te va a gustar nada más. O sea, vale, sí, puede ser que encuentres igual que de repente Redeeming Six te encante o Releasing 10 te encante, pero si tienes que leerte 4 libros para llegar ahí y una saga entera para que te gusten 2, honestamente, yo lo dejaría ahí. Pero bueno, eso ya como vosotros creáis. Porque al final sí que hay libros que a lo mejor objetivamente en cuanto a calidad pueden parecer mejores o peores, eso sí, pero más o menos es un poco lo mismo en todos los libros. Eso ya depende de cada uno, porque a mí realmente todos los libros de esta saga me gustan. Tengo mi ranking, pero eso no significa que el último libro, por ejemplo, del ranking no me guste. Me gusta menos que los demás, pero me siguen gustando. Para mí esta saga es un 5 de 5 porque a mí me gusta mucho. Y todos los aspectos que os estoy diciendo a mí me gustan. Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? ¿Por dónde iba? Me he perdido. Ah, lo de la pluma de la autora. Pues eso. Entonces eso, yo recomiendo, si el primero no os gusta nada, que no le encontráis nada positivo, no leáis la saga, dejadla ahí. Ahora, si decís, bueno, los personajes están bien, me gustan, las interacciones y tal, a lo mejor la pluma no es mi favorita, pero los personajes me gustan, o al revés, los protas de este libro no me gustan, pero la pluma me engancha lo suficiente y me interesan los personajes secundarios, me llaman la atención o no sé qué. Ahí te recomiendo que si quieres sigas hasta los libros de Joey, que son Saving Six y Redeeming Six. Si tú llegas ahí y no te gusta, déjalo ahí. Y deja la saga ahí porque ya no es para ti, ¿vale? Creo que estos primeros 4 libros te dejan bastante en claro por dónde va la autora. Al final son 4 libros de muchas páginas, o sea, son tochos estos libros. Que a mí me encantan, porque a mí como me gustan los personajes y estoy encariñada con ellos, me gusta leer sus interacciones. Pero, pues también entiendo que si no estáis enganchados a ellos, pues 80 páginas, 80 no, 800 páginas os puede parecer mucho. Entonces, si no os engancha, dejadlo y no pasa nada, no es para vosotros. Seguro que encontráis pues otra saga que trate temas similares y que os guste más. Por el contrario, si os leéis el primer libro y os encanta, continuar con la saga y seguramente os va a gustar, ¿vale? Que aquí luego viene el tema de que si hay libros que os gustan más o menos, parejas que más o menos, esto es opinión personal y esto es completamente normal, al final es una saga de libros interconectados que cada libro, cada 2 libros son parejas diferentes, entonces a mí me parece normal que aunque te encante la saga, pues tengas parejas que dices, estas son mis favoritas y otras que dices, es que a mí estas no me provocan nada. Completamente normal, no significa que no te guste la saga, no significa que seas menos fan, que no hayas entendido el libro, ni todas esas opiniones que suelta la gente. Es normal, o sea, al final cada personaje tiene su propia personalidad, cada pareja tiene sus cosillas y su historia y unos te engancharán más que otros y no pasa nada. Eso no significa que no hayas entendido su historia, cómo son ellos, por qué son como son o lo que tú quieras, simplemente pues te enganchan más o menos. Entonces, si te gustan los libros de personaje, esta saga es para ti, amor.
Porque es que os lo digo, lo principal de esta saga son los personajes, su día a día, verlos en su cotidianidad. Si está bien dicha esa palabra, no lo sé. Entrar en sus vidas y ver pues todos los problemas por los que pasan y pues cómo lo van gestionando, y tú vas viendo también un poco pues la realidad de estos temas y cómo afectan a los personajes y a todo. Entonces, es muy de personajes, más que de trama, ¿vale? Si sois lectoras que os encanta leer libros por la trama, entonces no sé si será para vosotros estos libros. Si sois lectoras que os encantan los libros de personaje, donde los personajes son el eje principal y no la trama, entonces sí, para vosotros os puede gustar. Si os gustan las sagas largas, estos libros os van a gustar, ¿vale? La parte positiva que tienen es que realmente no son todos los libros de la misma pareja, sino que van intercambiando parejas. Aunque no seas fan de las sagas largas, te pueden gustar igual porque al final vas cambiando de trama. Aunque sigue siendo un poco lo mismo, vas cambiando de temas, van tratando cosas diferentes, personajes diferentes. Algo que me gusta es que todos tienen personalidades muy diferentes y tú las ves y las notas. No sé, siento que eso Chloe lo hace muy bien, porque es muy difícil realmente crear momentos y diálogos e interacciones tan naturales que parece que tú estés ahí con ellos. A mí me parece que está muy bien logrado eso. No sé qué estaba diciendo, otra vez me he perdido. Ah, eso, lo de las sagas. Pues eso, que os gustan las sagas largas, os va a gustar esta. Si a lo mejor no sois fans de sagas largas, pero hacer interconectadas con diferentes personajes y parejas como protas os pueden interesar, pues también puede ser para vosotros. Si odiáis las sagas y solo queréis autoconclusivos, no lo sé. Podéis contarlo como biologías, cada uno de los libros, pero es que yo recomiendo que se lean en orden. Pero bueno, eso vamos después. Aunque estos libros no son young adult, jóvenes adultos, los personajes son adolescentes. Entonces, eso ya no lo sé, porque sé que hay gente que no le gusta leer adolescentes. He visto a gente también que no le gusta leer young adult precisamente porque son personajes adolescentes que luego se han leído esta saga y les ha gustado, porque al final tiene una visión un poco más madura y no es joven adulto. Son adolescentes, pero como hay tramas más maduras, más profundas y tal, pues como que es más fácil que se lean. Hola, un momento, os hablo por aquí porque creía que lo había contado en el vídeo, pero no ha sido así. El tema de si es un slow burn o no los romances de esta saga, porque sé que puede ser un poco lioso en el sentido de que hay personas que te dicen que es un slow burn increíble, que lo aman, y hay personas que te dicen que es slow burn y que es slow burn. Eso va según lo que tú entiendas por slow burn. Yo como amante de los slow burn debo decir que no es slow burn, porque para mí un buen slow burn es que progresivamente los personajes se vayan enamorando y después además progresivamente vayan juntándose y bueno, todo vaya pasando así poco a poco, ¿sabes? Esta saga es amor a primera vez. Todos los personajes cuando se miran por primera vez acaban ya obsesionados y enganchados y enamorados. Y no me suele gustar precisamente porque, claro, se enamoran, no conecto con ellos, los sentimientos están ahí ya muy puestos, no veo interacciones realmente entre ellos que hagan que yo vea por qué se han enamorado tan rápido. No, como que no lo acabo de entender, ¿sabes? Cuando me lo hacen así, no conecto con la pareja. Esta saga para mí es la excepción porque sí que me lo he creído. Como hay tantas escenas entre los personajes antes de que estén juntos, a mí me encanta, me compensan que sean libros tan largos, pasen tantas cosas y los protas estén tanto tiempo, pasando tiempo juntos, que entonces hacen que yo acabe conectando con ellos. Porque lo que he dicho antes de que la autora hace a personajes como muy genuinos y escenas como que te hacen sentir como parte del grupo, no sé cómo explicarlo, pero lo consigue, ¿vale? Pues como que eso me ayuda a conectar con ellos y por eso no me importa a mí siendo una persona, un amante número uno del slow burn. Ahora, si para vosotros el slow burn es simplemente que tarden mucho en estar juntos, sin importar cuándo se enamoran y cuándo no, entonces sí que lo es, porque tardan 1,5 años en estar juntos los personajes, precisamente por todos los traumas que tienen. Así que eso ya os lo dejo a decisión vuestra, pero os aviso. Dicho esto, voy a pasar a la parte del orden de lectura y de la conexión y todo esto entre los libros. Hay algo que se habla mucho en este fandom de estos libros y es que hay inconsistencias en la línea temporal.
porque te dicen en Binding y en Keeping, te van a decir que esto sucedió en este año y a lo mejor luego cuando lees la historia de ese personaje que se supone que le pasó algo ese año, después pasó el año siguiente o el año anterior. Mucha gente en el fandom que prefiere culpar esto a Johnny y a Shannon, ¿vale? Como personajes. Porque Johnny también es un personaje que al final tiene su desarrollo porque antes de que llegara Shannon su único objetivo era el rugby. Rugby, Gypsy también, pero sobre todo rugby, ¿vale? No le interesaba meterse en la vida de los demás, estaba ahí en su mundillo, bien tranquilito y no se preocupaba mucho tampoco por saber de la vida de los demás, ¿vale? Hasta que llegó Shannon y luego, bueno, ya se desarrolla y tiene su desarrollo de personaje. Entonces, pues mucha gente prefiere culpar, pues eso, al personaje y decir, bueno, es que como no se enteraba de nada ni nada, no nos cuenta esas cosas o nos lo cuenta mal porque no lo sabía. Para mí son inconsistencias de la autora que no lo calculó bien, que a lo mejor escribiendo Binding 13 quería una cosa y luego cuando escribió Releasing dijo, es que lo quiero así, o no se acuerda directamente, que puede ser, son muchos libros al final, lo entiendo, no lo sé, pero las hay, ¿vale? Porque al final esas cosas de, vale, pero Johnny no se enteraba de nada, eso te lo puedo comprar. Si fuera algo que el propio Johnny te dice en su mente. Pero es que hay cosas, hay diálogos que te los dicen verbalmente otros personajes. O que Johnny lo ha visto de visión. Y es como, a ver, el muchacho puede que no esté muy centrado en la gente de su alrededor porque está obsesionado con el rugby, pero tampoco es esquizofrénico el muchacho. No se inventa conversaciones, no se imagina personas que no son. ¿Qué quiero decir? Una cosa es que no se entere de cosas y otra muy diferente es que se invente y se imagine cosas que no son. Pero bueno, si sois personas que analizan mucho estas cosas y que se fijan mucho, pues igual os va a estresar. A mí como me da igual porque no me entero, básicamente, porque yo no me acuerdo nunca de las fechas, digo, vale, pues sí, no sé. Me fijo más cuando estoy releyendo que digo, esto no es lo que me has dicho a mí en el otro libro, ¿eh? Pero bueno, al final eso ya es decisión vuestra, si lo queréis pasar por alto o no. Yo lo paso por alto. A mí no me molesta, no me afecta la lectura, puedo disfrutar igual de las historias, así que ningún problema. Pero bueno, pasamos a el orden de lectura, que tenemos actualmente 6 libros publicados. Entonces, como he dicho, son libros autoconclusivos, ¿vale? Es una saga de libros autoconclusivos interconectados. Las líneas temporales se solapan, o sea, los libros se solapan mutuamente. Sí que es verdad que Binding y Keeping 13 empiezan en el 2005, este es el primero, y se van desarrollando todo a partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a los libros de los otros personajes, normalmente volvemos al pasado, es decir, empezamos desde el momento prácticamente en el que nacen o en el momento en el que se conocen los dos intereses amorosos. Pues con 12 años, con 7 o con 5, yo qué sé. Que nos vamos muy atrás al tiempo y luego volvemos a subir y llegamos a la línea, ¿vale? La línea temporal del presente es 2005, pero solemos ir al pasado y luego volvemos y así con cada pareja. Eso puede ser un poco agobiante, pero a mí no me estresa, la verdad. Sí que es verdad que llega un punto que dices, podemos avanzar, por favor, porque no pasamos del 2005, estamos estancados en ese año. Pero lo entiendo porque al final nos están contando toda la historia de todo el mundo. Por eso también hay mucha controversia con el libro de Gypsy, porque es, aparte de los de Binding, es el único que no nos lleva al pasado y todos los demás sí. Y sí que siento que hubiera sido muy guay leer su historia desde el pasado, porque creo que era importante para contar todo lo que le pasó a él, pero bueno, así lo quiso hacer la autora. No me disgusta el libro, me sigue gustando. Lo dejo claro. Gypsy, mi protegido. Clary, no quiero oír hate de Clary. Yo defiendo a todos los personajes, no pasa nada. El caso es que son, en general, 2 libros por pareja, ¿vale? Los primeros sí que es verdad que van en orden, o sea, son 2 por la misma pareja, cambiamos de pareja, 2, cambiamos de pareja y tal. Pero en cuanto llegamos al libro de Gypsy, digamos que se cambia un poco, uno de Gypsy y Clary, el otro de Hoggy y Lizzie, y luego se supone que va a salir el segundo de Hoggy y Lizzie, y ya después saldrá el segundo de Gypsy y Clary. Esto está así, aunque por lo que tengo entendido no era el plan principal de la autora. La autora tenía planeado hacerlo como estaba desde el principio, 2 libros por pareja seguidamente. Y si tú te fijas en la línea
temporal, en la cronología, tiene todo el sentido del mundo, porque al final este libro, por cómo nos están contando la historia de Hoggy y Lizzie, habría quedado mejor después de Claiming 10, que es el libro que no ha salido todavía de Hoggy y Lizzie. Ahora, se ve que con este libro justo estaba cambiando ella de publicación indie a editorial tradicional. Y se ve que pues la presionaron mucho porque la gente amaba mucho a Gypsy y quisieron apresurar su libro y sacarlo antes. Y por eso salió este antes. Y ahora pues así estamos un poco con el asunto. No, si no queréis drama y solo queréis disfrutar de los libros, no os metáis en redes sociales para ver opiniones de estos libros porque vais a salir escaldaos un poquito. Pero bueno, ¿cuál orden de lectura yo os recomiendo? Si estáis empezando por la saga, el orden de publicación, ¿vale? Que es Binding 13 y Keeping 13, que son Shannon y Johnny. Shannon es una chica que llega nueva al Instituto Tommen, que es un instituto privado, pijillo y muy caro, porque en el otro colegio estaba recibiendo mucho bullying y llegó un punto en que dijeron, bueno, la cambiamos y la ponemos en el privado. Y Johnny es como el capitán del equipo de rugby del Instituto Tommen, ¿vale? Y bueno, digamos que como en su primer día, Shannon sin querer pasa por el campo de rugby y Johnny justo en ese momento está como patea un balón de rugby sin fijarse hacia dónde iba y pues cayó encima de Shannon. Entonces Johnny se acerca ahí, ay perdón, la lleva a la enfermería y está con ella y no sé qué, y a partir de ahí pues empiezan sus interacciones. En mi opinión, mis favoritos. Luego están Saving Six, que es el tercer libro, y Redeeming Six, que son los libros de Joey e Aoife. Joey es el hermano mayor de Shannon. Bueno, han sufrido mucho en su casa, pasaron por muchos traumas, por muchas cosas, y con Aoife básicamente comparten aula, comparten clase, van al mismo instituto, que ellos van al público, que es donde iba antes Shannon, y la cambiaron por lo del tema del bullying, pero Joey se mantiene bastante distante con Aoife porque, bueno, se tiene que hacer cargo de sus hermanos porque sus padres pues no lo hacen, ¿vale? Entonces él los cuida y todo, entonces como que no quiere como meter a Aoife en todo este mundo, entonces la mantiene bastante alejada, pero Aoife pues sigue estando en su vida al final y van pasando cosas. Están súper marcados estos libros, me encantaron también. Después llega el quinto libro de la saga, que es Taming Seven, que es el libro de Clary y de Gypsy. Gypsy es el mejor amigo de Johnny y Clary la mejor amiga de Shannon, ¿vale? Estos dos se conocen pues, básicamente desde que tienen 5 años o 3 años, no lo sé, prácticamente desde que llevan pañales, ¿vale? Porque son vecinos, además viven como uno delante del otro, creo. Y Gypsy, bueno, es el típico personaje mejor amigo, graciosillo, que siempre suelta bromas y no sé qué, que luego tiene una de las historias más tristes y desgarradoras del mundo, y vamos viendo un poco cuál es la dinámica de estos dos cuando están más como en privado. Porque obviamente aparecen en los otros libros, tú los ves interactuar de una manera que a mí me encantaban, la verdad, digo, ¡guau! Increíble. Pero después, cuando entras aquí, ves una dinámica que digo, oh my god, me encanta. Y Clary es una chica sunshine que es como luz, siempre está de buen humor y que sus padres, sus amigos, su hermano siempre la han mantenido como muy protegida del mundo, de la realidad y de las cosas heavies que pasan en estos libros. Entonces, pues yo creo que su desarrollo de personaje va un poco ligado a esto, a salir, empezar a salir de esta burbuja y aprender a gestionar estas cosas que les pasan pues a sus amigos y tal. Y por último está, de momento, publicado Releasing 10, que es el sexto libro de esta saga, que es de Hoggy y Lizzie, ¿vale? Que son dos personas también que se conocieron creo que con 7 años o así. Hoggy es el hermano mayor de Clary y Lizzie pues también se hace como amiga de Clary porque creo que van a la misma clase y pues de ahí se conocen Lizzie y Hoggy, ¿vale? Y bueno, Lizzie la verdad que ha pasado una infancia muy complicada y Hoggy tiene un padre ausente, o sea, presente ausente porque está vivo y todo y está ahí en su casa, pero el padre pasó por un trauma que está ligado al trauma de Gypsy también, que ha hecho que no esté presente en las vidas de sus hijos. Él vive en casa, él está ahí, pero casi no sale de su habitación, se queda ahí encerrado y pues no tiene tal. Que me gustaría también que trataran este tema del padre más con Clary, en plan, no sé, o sea, me parece bien que la hagan un personaje que entienda lo que siente el padre y por qué está como está el padre, pero quiero ver más, dame más, quiero más. Bueno, da igual, yo siempre quiero más de estos libros, pero bueno. Y bueno, se supone que este año iba a salir o iban a anunciar la publicación de Claiming 10, que es el segundo libro de
Lizzie y Hoggy. De momento no se ha dicho nada todavía. Después se supone que una vez se haya publicado Claiming 10, vendría el siguiente libro de Gypsy y Clary, que es Healing 7, que tengo muchas ganas de leer este libro suyo porque yo soy muy de Gypsy y Clary y de Johnny y Shannon, son como mi top de parejas. Luego las otras me gustan igual. Vale que nos han dado muy pocos snippets en Spotify de estos dos, pero los que nos han dado tienen tan buena pinta. Es que como haga lo que quiero que haga, va a ser increíble, ¿vale? Y después se supone que la autora tiene planeado sacar un tercer libro anónimo, que no sabemos ni cómo se llama, ni cuándo va a salir, ni de quién va a ser, ni de qué va a ir. O sea, lo dejó todo un poco muy misterioso el asunto, y que no sabemos si va a ser un libro de Katie y Philly, que es otra pareja que se supone que van a tener libros, o si va a ser otro libro. No se sabe. ¿Vale? Y pues yo creo que para que se publique nos queda rato, pero bueno. Luego la autora dijo que creo que querría hacer como una pausa de publicar libros de los chicos de Domen y luego retomarlos ellos estando en la universidad. Ya, o sea, pasar, seguir adelante del 2005, cosa que también tengo muchas ganas. Pero bueno, se supone que la saga en sí terminaría en este tercer libro misterioso que de momento no sabemos de qué va. Y la autora dijo que este libro iba a servir para dar una especie de cierre a la saga. Es decir, que si tú a partir de aquí no quieres continuar con la saga, lo puedes dejar allí porque no se va a quedar con un cliffhanger ni con cosas sin resolver o cosas así. Entonces, pues ya veremos de qué va, no lo sé. Y a partir de ahí, ya lo de la universidad lo podrás leer si quieres o no quieres seguir leyendo a los personajes, ¿vale? Y eso, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, este es el orden que yo recomiendo que os leáis, honestamente. La primera vez leeros este orden. Es el más sencillo, iréis más tranquilos. Es muy lioso, cronológicamente, porque tendrías que hacerlo en plan, tendrías que hacer una lectura en tándem, ¿sabes? Y marcarte exactamente cuándo empieza y acaba cada año, y además hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, entonces a lo mejor el mismo año está pasando lo mismo en otro personaje. Entonces es muy lioso, chicos. Si lo sabéis hacer vosotros, pues adelante. Yo recomiendo que lo leáis en orden, porque os vais a liar mucho si no. Y si no os lo leéis en orden, vais a tener que comprar todos los libros de repente, porque si no, no vais a poder, pero bueno. Y ya está. Eso básicamente todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios vuestra opinión de la saga, si os la habéis leído, y si no, pues si tenéis pensada leerla o no. Y si os la habéis leído, dejadme vuestro ranking de personajes, de parejas, de libros, de todo, ¿vale? Y así comentamos y debatimos con respeto siempre, por favor, de mi vida, no nos matemos aquí mutuamente, pero sí, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao, chao.